Muy buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a continuar entonces con los contenidos de reacciones químicas. Específicamente, el día de hoy vamos a hablar acerca de estequiometría, correspondiente entonces al curso de primer año medio del plan de química. Para esto, el objetivo del día de hoy va a ser relacionar el concepto de mol en los cálculos estequiométricos, entendiendo entonces qué va a ser un mol y también qué es estequiometría. Para esto entonces vamos a entender primeramente que la estequiometría va a ser un estudio cuantitativo de reactivos y productos. Recordemos que los reactivos son lo que desaparece, mientras que los productos son los que aparecen dentro de una reacción química. Mide además las proporciones cuantitativas o relaciones de masa de los elementos químicos que están implicados en una reacción química. Por ejemplo, vamos a tener acá un reactivo, que va a ser A, el cual va a poseer una masa A y a la vez esta masa A se va a convertir en un mol de A y va a generar un mol de B que vendría siendo la masa entonces de B. Para esto entonces, una vez que entendemos qué es estequiometría, vamos a trabajar con tres conceptos fundamentales, que vendrían siendo los moles, que se abrevia o su unidad de medida vendría siendo el mol, la masa, su unidad de medida con la que vamos a trabajar vendría siendo el gramo, y la masa molar, que su unidad de medida va a ser mol partido en gramo, la cual va a generar una relación numérica a lo que nosotros vamos a denominar entonces como el cálculo estequiométrico. Para esto también tenemos que entender entonces primeramente qué es el concepto de mol. Se define entonces la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales, ya sean átomos, moléculas u otras partículas, como átomos hay exactamente. Vale destacar que esta definición se utiliza debido a que los átomos tienen masas tan pero tan pequeñas, es conveniente entonces tener una unidad especial para describir una gran cantidad de átomos. Por otro lado, también señalar que, al igual que una docena de huevos va a contener 12 huevos, un mol de átomos de hidrógeno va a contener 6.022 por 10 elevado a la 23 átomos de hidrógeno, a la cual nosotros, este numerito de acá, le vamos a denominar como el número de Avogadro. Ahora, el número de Avogadro entonces va a ser, valga la redundancia, la constante de Avogadro, que es el número de entidades, es decir, de átomos que existen en un mol de una sustancia cualquiera. Vale destacar que para trabajar con el número de Avogadro lo vamos a ver esa relación numérica la próxima semana. Ahora, en el caso de la masa, en química se va a entender como la cantidad de materia que posee un cuerpo, o en el caso de una reacción química, la cantidad específica de materia que comprende cada uno de los reactivos involucrados. Vale destacar que para nosotros la masa siempre la vamos a trabajar en gramos. Sin embargo, si yo les doy la masa en kilogramos, usted necesariamente tiene que transformar. Y recordemos que para transformar un kilogramo va a corresponder a 1000 gramos. Ahora, el último concepto necesario para entender vendría siendo entonces la masa molar, que se abrevia entonces con 2M mayúscula. La masa molar entonces en definitiva expresa la masa de un mol en gramo. Si la masa molecular entonces de una sustancia es UMA en P, la masa molar de dicha sustancia también será P, pero expresada entonces en gramos. Por lo tanto, podemos decir que la masa molecular UMA va a ser igual a la masa molar que va a estar en gramos en un mol. Por otro lado, por ejemplo, la masa atómica que nosotros la obteníamos de la tabla periódica se sigue siendo exactamente lo mismo. El carbono, que su masa atómica es de 12 UMA, su masa molar va a corresponder a 12 gramos en un mol. El sodio, que su masa atómica es de 23 UMA, la masa molar va a ser de 23 gramos en un mol. El fósforo, que su masa atómica corresponde a 31 UMA, su masa molar va a ser entonces de 31 gramos partido en moles. Por lo tanto, si se conoce efectivamente la masa atómica del elemento, también podemos entonces conocer simultáneamente su masa molar. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que lo anterior cuando sacábamos la masa molecular. Sin embargo, la conceptualización ahora es la distinta. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Primeramente vamos a tener entonces el compuesto que vendría siendo SO2 y vamos a tener que efectivamente tenemos un átomo de azufre que sería entonces de 32.07 UMA. Por otro lado vamos a tener dos átomos de oxígeno que corresponde a 16 cada átomo, el cual lo multiplicamos por 2 y vendrían siendo entonces 32 UMA, los cuales una vez los vamos a sumar y nos da un cálculo entonces total que la masa vendría siendo de 64.07 UMA.
Ahora, para ver entonces que la masa molecular UMA va a ser exactamente lo mismo que la masa molar, vamos a decir que una molécula de SO2 va a ser igual a su masa molecular, que sería de 64.07 UMA. Pero un mol de SO2 va a ser igual a 64.07 gramos de SO2 y la masa molar o molar de SO2 sería de 64.07 gramos partido en mol. Ahora, para los cálculos entonces estequiométricos, una vez ya revisado todo, los moles entonces con la masa molar y el número de Avogadro se relacionan entre sí a partir de diferentes expresiones. Vale destacar, eso sí, que nosotros el número de Avogadro no lo vamos a trabajar el día de hoy, puesto que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Por lo tanto, la única relación que vamos a realizar va a ser entre los moles, la masa y la masa molar. Para esto entonces vamos a tener el siguiente ejemplo. Antes. Un mol entonces va a ser igual, los moles va a ser igual a la masa, que se abrevia con una m minúscula y su unidad de medida va a ser el gramo, dividido entonces en la masa molar, que su unidad de medida va a ser gramos partido en moles. Para esto entonces el ejemplo 2 me dice, ¿cuántos moles de agua hay en 12 gramos de agua? Primeramente entonces el dato que nos dan es que efectivamente la masa va a ser igual a 12 gramos. La masa molar nosotros la podemos obtener y los moles es lo que nosotros andamos buscando. Para esto entonces vamos a hacer algo previo que va a ser el calcular la masa molar y para esto entonces la masa molar, que se abrevia con 2M mayúscula de H2O, va a ser igual a hidrógeno, que hay 2 en este caso moles de hidrógeno, más un átomo de oxígeno por 1. Ante esto, en la tabla periódica nosotros sabemos que su masa atómica es de 1 por 2, la del oxígeno 16 por 1, 1 por 2, 2, 16 por 1, 16. Ahora sumamos 2 más 16 serían 18 gramos partido en mol. Esa sería entonces la masa molar del agua. Para esto entonces vamos a aplicar la fórmula que vendría siendo que el mol va a ser igual a la masa en gramos dividido en su masa molecular, donde ahora vamos a la resolución y nos va a quedar lo siguiente, que los moles de H2O va a ser igual a la masa en gramos, que corresponde a 12 gramos, dividido en la masa molecular del agua, que sería de 18 gramos mol. Ahora usted divide, recuerde, de arriba hacia abajo, 12 dividido en 18, y me queda entonces que los moles de H2O vendrían siendo de 0.67 mol, y el ejercicio entonces se encuentra listo. Por otro lado, para dar término a la clase, vamos a ir con un ejemplo 3 que me dice cuál es la masa expresada en gramos de 5 moles de sodio. Ahora, la masa yo no la sé. La masa molar, en este caso del sodio, que aparece en la tabla periódica como la masa atómica, vendría siendo de 23 gramos partido en mol, mientras que los moles vendrían siendo entonces de 5 mol. Vamos a aplicar la fórmula inmediatamente, donde el mol vendría siendo la masa en gramo dividido en la masa molar, y me queda que los moles vendrían siendo de 5 moles, la masa en gramos usted no la sabe, y la masa molecular vendría siendo 23 gramos partido mol. El 23 gramos partido mol pasa al otro lado de la igualdad multiplicando, por lo tanto 5 por 23 me queda entonces que la masa en gramos del sodio para cuando tiene 5 moles va a ser igual a 115 gramos. Y el ejercicio entonces se encuentra completado. Estos serían entonces los contenidos de estequiometría que vamos a ver el día de hoy y la próxima semana lo vamos a relacionar entonces con el número de Avogadro. Vale destacar entonces, si tiene alguna duda, consulta en la resolución de la guía que está propuesta en Classroom. Les sugiero que veamos los canales de comunicación previos entonces a la clase virtual que tenemos la próxima semana. Esperando entonces que se encuentren sumamente bien y que nos veamos próximamente. Hasta luego.